Listo, un gusto volver a participar un año más en las jornadas del Hospital Italiano y en esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre el trabajo que estoy realizando en estos últimos años en el tema de la utilización de impresión 3D y tecnologías asistidas por computadora. Básicamente abocadas a mi carrera, que es la ortopedia y la traumatología. Como Ángel me presentó, mi nombre es Iván Cayupe, soy médico ortopedista y traumatólogo, también soy docente de cátedra de anatomía en la Universidad de San Martín de Porres, acá en Lima, Perú, y también trabajo en una universidad de tecnología, una de las mejores universidades de tecnología, dictando también la charla de impresión 3D en medicina. Entonces, ¿cómo empezó todo esto, esta labor? La planificación preoperatoria para nosotros los cirujanos ortopedistas se basa principalmente en el uso de radiografías. Y estas radiografías los que nos ayudan es a ver la magnitud de la lesión, ver los patrones de fractura y planear qué materiales vamos a utilizar previos a la cirugía. Sin embargo, este tipo de planificación es un poco limitada porque solamente tenemos una visión en dos planos, no tenemos una visión espacial. Entonces, con lo que tenemos que trabajar. Entonces, se hace una planificación operatoria, se tiene que ver el tipo de anestesia, los tipos de principios que nosotros los traumatólogos utilizamos, los tipos de placa, la posición del paciente y todo lo demás que es previo a a la cirugía, que es la planificación preoperatoria en sí. Entonces, tenemos nuestra fractura, por ejemplo, en este caso tuvimos una fractura de tibia proximal, donde el componente articular estaba comprometido. Inicialmente trabajábamos con un iPad donde trazábamos a mano alzada nuestra planificación y determinábamos la posición de los tornillos, de los implantes y todo eso. Pero este tipo de planificación lo que nos obligaba era a realizar plantillas de forma no tan exacta. Y luego teníamos que ver nuestros resultados y muchas veces no salía como nosotros habíamos esperado previo a la planificación. Entonces, todo esto se hace una retroalimentación y vemos la manera de cómo corregir o solucionar estos problemas durante la cirugía y evitar complicaciones a futuro, que son prolongar la cirugía, el riesgo de sangrado o sobre todo el riesgo de infección. Entonces, actualmente ya hay software de planificación preoperatoria. Son software diseñados exclusivamente para el tema de ortopedia, donde se utiliza plantillas ya para prótesis de cadera, de rodilla, de hombro, para fracturas de distintos tipos, donde ya una empresa se dedica a brindar las facilidades para que el ortopedista pueda realizar su planificación. Sin embargo, este tipo de software tienen costos muy elevados, las licencias son anuales y a veces, sobre todo en Perú, que donde yo trabajo, estos paquetes o estos software no tienen un soporte técnico y no pueden llegar al alcance de nosotros, en nuestros hospitales. Entonces, tenemos que buscar la forma de cómo idear y tratar de solucionar nuestros problemas utilizando otro tipo de procesamiento de imágenes. En eso, básicamente, lo que yo he estado trabajando estos años ha sido en programas de acceso libre, como es el 3D Slicer, que es un programa que me permite utilizar las imágenes tomográficas de los archivos DICOM de los pacientes y permitir procesarlas y hacer una reconstrucción y segmentación de las fracturas o lesiones que yo voy a trabajar. Entonces, básicamente acá es un pequeño tutorial donde me entregan el paciente, donde descargo en la computadora donde voy a trabajar y voy a tener las distintas series de trabajo que voy a utilizar. Estas distintas series contienen toda la información de todos los tres planos de corte de la tomografía. Con estos tres planos, estas son las series, cada una tiene tres planos de corte sagital, axial y transversal.
donde yo puedo ver y observar en cada plano el tipo de lesión del paciente. Con esto puedo hacer una reconstrucción de la fractura y determinar el tipo o el patrón de la lesión. Acá son las herramientas que tiene el software, que no vienen al caso, y luego de obtener la segmentación o la reconstrucción de la fractura o de la lesión, lo que yo tengo que hacer es un post-procesado. Y una herramienta que es útil es el Mesh Mixer de Autodesk, que también es gratuito, donde puedo hacer una limpieza de la, de la reconstrucción. Puedo mover, y hacer cortes y seleccionar los patrones o las estructuras que yo voy a trabajar o imprimir. Luego lo llevo a otro software donde voy a generar un código que lo va a leer la impresora 3D. A esto lo llevamos a la impresora, que es una impresora comercial donde yo he estado haciendo todos mis casos clínicos. Y con eso ya lo puedo dar al cirujano o en algunos casos que también tengo, son míos, yo lo puedo trabajar y determinar qué es lo que voy a hacer con la lesión. Entonces, ahora los voy a presentar en cada caso que he venido trabajando durante todos estos años. Llevo trabajando en esto desde el 2019. He encontrado patrones o complicaciones que he tratado de solucionar con el tiempo y se me ha hecho más fácil poder resolverlos. Por ejemplo, este es un caso clínico, uno de los primeros que realicé. Era un paciente de 54 años que tuvo una caída de altura y que sufrió una luxofractura de astrágalo. En las imágenes de la radiografía vemos la luxación, se le hizo una estabilización momentánea, realizamos la tomografía, ¿no? Realizamos la tomografía y vimos que el astrágalo estaba con múltiples fragmentos. Entonces, lo que diseñamos es realizar la identificación de los principales fragmentos de la fractura, la longitud de los tornillos y la dirección que estos iban a tomar. Luego realizamos una impresión 3D tanto de la lesión como de la tomografía del tobillo contralateral y hicimos una imagen en espejo para tener un patrón casi exacto de del hueso afectado. Observamos las distancias porque el cirujano de aquel entonces me pidió que iba a hacer una artroscopía y quería saber cuál era su campo de trabajo y cómo iba a tratar de ver la reducción de esta fractura. Posteriormente, los resultados postquirúrgicos, observamos la posición de los tornillos, también la tomografía, donde vemos una restitución de la superficie articular. Luego, eh, que quisimos avanzar un poquito más y empezamos a trabajar ya en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en fracturas de húmero proximal. Este es otro caso de un paciente de 34 años que tuvo una caída de altura de aproximadamente unos 4 metros, sufriendo una fractura con múltiples fragmentos del el húmero. Entonces realizamos una reconstrucción en 3D de la lesión. Hicimos una segmentación y reconstrucción, identificamos los principales fragmentos de la fractura y luego lo que hicimos, de acuerdo con los manuales del fabricante, hicimos una digitalización de los implantes y los tornillos. Entonces, el fabricante de los implantes siempre nos dan los, los manuales donde están las medidas exactas de los implantes. Y con esto pudimos pasar de una imagen 2D a una imagen 3D de un implante. Y luego realizamos nuestra planificación operatoria, cómo iba a quedar el implante con la reducción de la fractura. Luego quisimos avanzar un poco, imprimimos la fractura con los distintos fragmentos, realizamos una planificación o una simulación de la cirugía, identificando la dirección de los tornillos, la posición de la placa, y lo comparamos con un hueso real.
Entonces, tratamos de lograr la misma anatomía de un hueso normal. Entonces, los resultados postquirúrgicos, observamos, a pesar de todos los fragmentos, sí se pudo lograr una buena restitución de la articulación y la fractura a los 3 meses posoperado. Vimos ya avances ya grandes de esta lesión. Luego, en lesiones de pie y tobillo, también este caso lo tuve el año pasado, una paciente de 30 años que sufrió un accidente de tránsito donde sufrió una luxofractura a nivel de los metatarsos. Casi todos los metatarsos, desde el primero hasta el quinto, se luxaron. Entonces, acá lo que hicimos es una reconstrucción y segmentación de cada uno de las partes óseas del pie. Realizamos una simulación de la reducción, cómo íbamos a reducir y cómo íbamos a colocar los tornillos para estabilizar esta luxación que tenía esta paciente. Y los resultados postquirúrgicos radiográficos, observamos que nuestros resultados se asemejan casi en un 95% a lo que queríamos llegar. Luego, los resultados clínicos de la paciente: pudo recuperar su deambulación normal sin ninguna deformación. Esto fue a los 6 meses post cirugía. Otro caso clínico en pie, perdón, en pie y tobillo. Tuve un paciente de 35 años con una fractura conminuta o fractura múltiple de ambos calcáneos. Y que para este paciente lo que hicimos es una reconstrucción en 3D también de la lesión. Identifiqué los principales fragmentos de la fractura. Imprimí el calcáneo fracturado lesionado. Este, eh, este calcáneo lo llevé a sala de operaciones, realicé la simulación de la cirugía. Sabemos cómo va a quedar la cirugía después de la reducción, cómo está la fractura. Y este biomodelo o esta impresión 3D lo llevé a sala de operaciones para poder identificar los principales fragmentos de la fractura. Y los comparé con mi planificación preoperatoria previa. Los resultados postquirúrgicos, vemos que una restitución de la superficie articular casi en un 90% de la lesión en ambos calcáneos. Este es otro caso clínico que lo presentamos a la revista de ortopedia de Cuba. Un paciente de 34 años que sufrió un accidente de tránsito. Presenta una fractura múltiple de fémur distal, donde podemos ver que hay múltiples fragmentos del fémur distal. Entonces, lo que hicimos inicialmente es, como en todo tipo de lesiones de este tipo, realizar una identificación de los principales fragmentos de la lesión. Hacemos una segmentación y reducción de la fractura. Identificamos cada fragmento de la fractura. Luego de eso, los materiales que vamos a utilizar los digitalizamos, como lo mencioné previamente, según los manuales del fabricante. Tomamos las medidas exactas y la longitud y dirección de los tornillos de este implante. Luego de eso, hacemos una planificación preoperatoria digital, donde vemos en qué posición van a estar los fragmentos o vamos a colocar los fragmentos, también la posición exacta de los tornillos y de los implantes y la dirección y la restitución de la articulación, que en este caso me interesa restablecer. Posterior a eso, imprimimos la fractura con con todas sus partes. En este caso, por ejemplo, la casa comercial no nos proporcionó a tiempo los implantes, o sea, no teníamos las cajas o las placas que íbamos a utilizar. Entonces, lo que ideamos en este caso es realizar una impresión 3D de la placa siguiendo los manuales del fabricante y la dirección de los tornillos que íbamos a utilizar. Entonces, ya no era necesario tener a la mano los implantes. Realizamos una simulación de la cirugía en el biomodelo impreso
Y posteriormente entramos a cirugía. La cirugía duró aproximadamente unas 3 horas. Pudimos restituir casi en un 98% la superficie articular. Pusimos 2 placas y lo comparamos con nuestra planificación previa en el modelo 3D, que casi se asemejaba acá en un 90%. Luego, hablando sobre fracturas de fémur distal que vimos el caso anterior, también este paciente de 23 años sufrió un accidente de tránsito con una fractura multifragmentaria de fémur distal. Hicimos la reconstrucción 3D de la fractura y evidenciamos múltiples fragmentos de la lesión. Como vemos acá hay más de 8 o 10 fragmentos de la fractura. Entonces hicimos nuestra planificación previa con la posición de la fijación previa. Realizamos la colocación de la placa y en este caso presentaba un gran defecto óseo producto de la lesión. Entonces, lo que ideamos en este paciente fue realizar un injerto óseo del mismo paciente. O sea, sacamos el peroné aproximadamente 10 milímetros, que son 11 centímetros aproximadamente del peroné, y lo íbamos a colocar acá en el fémur. Entonces llevamos a sala de operaciones nuestro modelo impreso en 3D para identificar los principales fragmentos. Realizamos nuestra reducción de la superficie y restitución de la superficie articular. Acá tenemos el biomodelo impreso en 3D y el autoinjerto del paciente. O sea, sacamos casi 11 centímetros del paciente. Antes de la reducción, utilizamos nuestro injerto de peroné previo y luego ya con el injerto definitivo de peroné ya lo fijamos ya a la fractura. Esto es el resultado postquirúrgico. Vemos cómo se ha restituido toda la superficie articular, la posición de las placas y la colocación, la toma del injerto del peroné, que como les dije, tomamos un injerto no vascularizado. Acá vemos la tomografía, los resultados de la tomografía y acá una comparativa. Cómo estaba la paciente antes de la cirugía, la reconstrucción 3D, luego la planificación digital que hicimos con el injerto y los resultados postquirúrgicos radiológicos. Pasando a otra sección del cuerpo, también hemos venido trabajando en la parte de la tibia proximal. Por ejemplo, este es un paciente de 60 años que sufre una caída de altura y presenta una fractura de tibia proximal multifragmental. Entonces, lo que hacemos acá, primero las radiografías que se toma inicialmente en emergencia, hicimos una reconstrucción en 3D, identificamos los principales fragmentos, hacemos la restitución de la superficie articular, luego colocamos los implantes digitalizados previamente, en qué posición van a ir, y vemos la posición de los tornillos, cómo van a ir los tornillos. Posterior a eso, ya las imágenes radiográficas, vemos la restitución. En este caso, por ejemplo, en nuestra planificación previa no tomamos en cuenta la colocación de este implante, pero son cosas que ya se van tomando dentro de la cirugía y a veces van cambiando nuestra planificación, pero la planificación básica se mantiene casi en un 90%. Hay algunos detalles que por la misma habilidad del cirujano, la experiencia del cirujano pueden cambiar, pero no cambian totalmente. O sea, inicialmente se entra con un plan de trabajo y ese plan de trabajo se mantiene hasta el final o salvo ciertas excepciones que se pueden presentar durante la cirugía. Este es otro caso también de fractura de tibia proximal. Vemos que hay una fractura con múltiples fragmentos de la tibia proximal. Igual, tomamos las imágenes iniciales, hicimos la reconstrucción en 3D, la segmentación
Luego de eso hacemos la reducción de la fractura y acá ya está reducida, identificamos todos los fragmentos y la colocación de los implantes. En este caso, por ejemplo, utilizamos cuatro placas y un tornillo para fijar toda la fractura. Entonces, nuestros resultados radiológicos se asemejan casi en un 90% a lo propuesto por la planificación digital en 3D. Luego ya avanzamos un poco más y entramos ya en el tema de pelvis y cadera. En pelvis y cadera tuvimos un paciente de 73 años con accidente de tránsito, una fractura de acetábulo con captación central. Entonces, como vemos acá, son fracturas bien complejas que a veces se tiene que tomar decisiones que van a evitar lesionar o complicar más al paciente. Entonces, acá lo que hicimos es una planificación digital. Imprimimos la fractura, hicimos una imagen en espejo y contralateral de la pelvis sana para tener una comparación. Y esta imagen en espejo que lo imprimimos, lo llevamos a sala de operaciones para realizar un premoldeado de las placas. Y esto nos ahorra bastante tiempo. Entonces, también utilizamos nuestros implantes dentro de sala de operaciones. Esto lo que hace es disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir el riesgo de sangrado, disminuir o hacer más, evitar incisiones amplias para poder observar bien, porque con esto nos ayudan a identificar los patrones de fractura y dónde vamos a colocar los implantes que vamos a utilizar. Otro caso ya pasando al tema de prótesis, que también trabajamos en eso. Tuve un paciente de 50 años con una secuela de una displasia severa, con una artrosis severa de la cadera. Entonces, lo que hicimos acá es una reconstrucción en 3D de la lesión, cómo estaba el acetábulo y cómo estaba la cabeza femoral. Imprimimos el modelo en 3D. Hicimos una digitalización de de las partes de la prótesis, el vástago, la copa acetabular, la cabeza de la prótesis, todo. Y esto lo hicimos una simulación y de cómo iba a quedar nuestra prótesis, en qué posición y en qué angulación iba a estar nuestra prótesis. Luego de eso, los resultados radiográficos se observan y comparamos con lo que habíamos planeado inicialmente. En el caso de esto, tuvimos un caso interesante, otro paciente varón de 52 años con una secuela de una fractura de acetábulo. Este paciente inicialmente entra a quirófano, se le realiza una reducción con placas y tornillos producto de la fractura de acetábulo. Lamentablemente, a los 6, 8 meses después de la cirugía, presenta una necrosis de la cabeza femoral. En este caso, lo que hicimos es una planificación de cómo iba a quedar o qué implantes íbamos a colocar en el paciente. Luego de eso, llevamos la lesión impresa en 3D. Con esa misma lesión colocamos las pruebas de las prótesis que íbamos a utilizar y posteriormente ya colocamos las prótesis definitivas. Estos son los resultados postquirúrgicos del paciente, la tomografía que le tomamos después de la cirugía. Y este caso lo presentamos en la revista ortopédica de traumatología de Colombia. Si gustan, ahí lo pueden encontrar, es de acceso libre. Otro caso que hicimos hace 2 meses atrás en el hospital donde trabajo, tuvimos una paciente igual de 60 años con una displasia severa de cadera. Vemos acá la displasia. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Nuestra reconstrucción en 3D. Comparamos hicimos nuestra planificación preoperatoria en 2D.
Luego, lo que agregamos un plus a las cosas que veníamos haciendo antes es que ya identificamos los planos tridimensionales de la posición de los implantes, cosa que recién se está empezando a trabajar en estos últimos años. No se trabaja mucho el tema de la colocación de los implantes de las prótesis en todo el mundo. Recién este es un tema nuevo porque normalmente lo que vemos en las prótesis de cadera son dos placas, la placa de fémur para ver la inclinación de la prótesis, pero no sabemos exactamente la anteversión femoral que le podemos dar a la copa del acetato. Luego de esto, lo llevamos a sala de operaciones, perdón, a sala de operaciones. Está el colega que me acompañó en la cirugía. Estábamos planeando cómo vamos a poder realizar la cirugía, qué implante o el tamaño de implante íbamos a colocar según el modelo impreso en 3D. Y los resultados postquirúrgicos, hicimos la medición de los ángulos y la posición del OSFET, eso decía más el tema de ortopedia y cómo queda colocado el implante. Comparado a nuestra planificación en 3D, si hay una similitud casi exacta de lo que habíamos pensado hacer inicialmente. Esto es la imagen de la tomografía, la reconstrucción de la tomografía, donde podemos ver la colocación del implante y compararla con nuestra planificación en 3D. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido o sea útil para que lo puedan aplicar este tipo de tecnologías en sus hospitales, o si tienen alguna duda, estoy presto para responderles.